Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela, aquí tenemos un gran aliado. Un gran aliado que está en el sur de la Florida. Se trata de Farm Aid. Farm Aid te vende la medicina que te receta tu médico de Venezuela. Visita la página web de Farm Aid, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer las condiciones que ellos tienen para poderte no solo vender las medicinas, sino enviártelas a Venezuela. Y si vives aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetica de seguro todas las medicinas te van a salir mucho más económicas. Bueno, vámonos con el caso que no vamos a olvidar. Aquí en Agárrate no vamos a dejar que se olvide la masacre del Junquito. Fíjense, cuando se dan campañas electorales, generalmente, ¿verdad? Los contendores, quítame eso un momentico porque yo voy a hacer, primero voy a hablar de algo. Los contendores analizan cuáles son los puntos débiles de el rival al que se van a enfrentar y por ahí atacan, porque eso son campañas electorales. Bueno, sino que lo diga JJ Rendón, bueno, hoy vamos a tener un especialista en elecciones también, que es Orlando Goncalves, y yo se lo voy a preguntar. Bueno, pero no. En este caso, que se dan estas elecciones y esta campaña tan particular en Venezuela, Henry Ramos trata de no tocarle los puntos vulnerables al gobierno. Si hay un hueco bien grande que se le ha abierto al régimen a nivel internacional, es precisamente por la masacre del Junquito, porque ahí se violaron todas las normas internacionales, los derechos humanos, y además en vivo, en directo, con pruebas irrebatibles. Bueno, fíjense, si esto no fuera así, el gobierno no estuviera tan preocupado, el régimen de Nicolás Maduro no estuviera tan preocupado en aclarar ante la comunidad internacional lo que según ellos ocurrió. Bueno, han enviado, vamos a poner en pantalla, pero yo se los voy a más o menos a leer en detalle. Han enviado una especie de informe a todas las cancillerías explicando la masacre del Junquito, como si eso se pudiera explicar, ¿no? Fíjense, primero, la palabra terrorista se repite N cantidad de veces en el informe. De hecho, se titula Caso del terrorista Óscar Pérez, lo que la prensa oculta. Porque es que además un ataque a cómo se ha trabajado esto en los medios. Que déjenme decirle, más que en los medios, esto se ha tratado a nivel de las redes sociales, porque Óscar Pérez, gracias a Dios, todo lo documentó en las redes sociales. Entonces, el ataque es hacia la prensa, porque supuestamente es la prensa la que ha desvirtuado y la que ha manipulado los datos. Fíjense como el primer párrafo del informe dice: Óscar Pérez no fue un luchador por la libertad, ni un piloto rebelde, ni mucho menos un joven opositor asesinado por el gobierno venezolano, como lo presenta la prensa internacional. El grupo que lo acompañaba a la hora de enfrentarse contra las fuerzas de seguridad en una operación antiterrorista no formaba parte de ninguna organización política pacífica, es decir, no eran ADECO, no eran de Un Nuevo Tiempo, ni de Primera Justicia, es lo que quiere decir aquí, ¿no? Eran un instrumento de un plan de violencia y desestabilización de la democracia venezolana. Óscar Pérez fue un comisario de la Policía de Investigación de Venezuela, experto en operaciones especiales y manejo de explosivos, que el 27 de junio de 2017 desertó de las fuerzas policiales, robó un helicóptero de dicha institución y sobre el cielo de la ciudad de Caracas cometió dos perversos delitos. Fíjense las calificaciones, los adjetivos calificativos, dos perversos delitos. Disparó contra el edificio del Ministerio del Interior hacia una terraza donde se encontraba un grupo de comunicadores sociales celebrando el Día del Periodista, y acto seguido sobrevoló el edificio sede del Tribunal Supremo de Justicia y arrojó 4 elementos explosivos, granadas, que impactaron la edificación. Lo que no explica ahí, ¿verdad? Bueno, y dice que había niñitos, etcétera. No explica, bueno, el que lee esto dirá, bueno, ¿y si lanzó 4 granadas porque no hubo heridos? Porque déjeme decirles que este panfleto que le han mandado a las cancillerías es desmontable por todos lados. Yo no se los voy a leer completo porque da hasta vergüenza, la redacción es terrible, ¿no? Fíjense, si realmente hubiera pruebas del lado del régimen, yo me pregunto por qué en este informe
que son puras palabras, palabras y adjetivos calificativos, perverso, maligno, de terrorista, etcétera, no va respaldado con pruebas de balística o una experticia forense. ¿Por qué? Bueno, eso ya todos lo sabemos. ¿Por qué hicieron ellos con los cuerpos lo que hicieron? ¿Por qué no se permitió que los familiares pudieran revisar, tocar los cadáveres de sus fallecidos? ¿Por qué se demuele el chalet inmediatamente después de ocurrida la masacre? Vamos a ver las fotos, por cierto, las imágenes de cómo quedó el chalet donde estaba Óscar Pérez y sus compañeros. Ahí tienen ustedes cómo quedó. Esa foto fue tomada inmediatamente, el mismo día. Hicieron esto, el mismo día acabaron con todas las evidencias que pudieran haber ahí, lo demolieron. Ahí tienen ustedes las imágenes. ¿Por qué el Ministerio Público no ha abierto una averiguación con respecto a la participación de un jefe colectivo, el que cayó ahí, asesinado por uno de los militares que estaba presente en el operativo? ¿Por qué el Ministerio Público, Tarek William Saab, no ha abierto una averiguación acerca de las declaraciones que dio Néstor Reverol, la rueda de prensa, donde habla de la participación efectivamente de este jefe del colectivo Tres Raíces, pero lo menciona con otro nombre distinto al nombre que fue inscrito por su mamá y su papá? ¿Por qué no explican eso? ¿Por qué en este informe majunche que le dan a las cancillerías, por qué no explican qué hacía el jefe de Tres Raíces ahí? ¿Por qué no explican que el ministro del Interior sancionado, Néstor Reverol, dio un nombre distinto al que realmente tiene o tenía el jefe del colectivo Tres Raíces? Nada de esto aparece explicado en este informe, pero el informe lo que demuestra es que sí hay preocupación por lo que la comunidad internacional piensa y puede hacer en consecuencia después de la masacre del Junquito. Fíjense. Pero es que además las violaciones a los derechos humanos continúan después de la masacre, continúan después de la forma en que el régimen trató a los familiares y también a los cadáveres. Ellos están relacionando, por supuesto, la masacre del Junquito, o mejor dicho, la actividad de Óscar Pérez con la Operación David, que fue la que encabezó Juan Carlos Caguaripano. Anoche, señores, anoche, el DIGESIN se llevó presa a una mujer cuyo delito, ahí la tienen ustedes en pantalla, ella se llama Andreina González. ¿Cuál es el delito de Andreina González? Bueno, ella, eso fue en Valencia, ella está casada, es la esposa del capitán retirado de la Guardia Nacional, José Díaz García, que lo ven ustedes aquí en pantalla. El gobierno está buscando a José Díaz García porque lo relaciona con el capitán Juan Carlos Caguaripano. Bueno, como José Díaz García, que lo ven ustedes en pantalla, no aparece, ellos se llevaron a la esposa. Se llevaron a la esposa, que es esta dama que vamos a ver a continuación, Andreina González. Se la llevaron delante de sus dos niños pequeños. Andreina tuvo que entregarle sus dos niños a unos vecinos porque no le dieron oportunidad de llamar a su familia, no le dieron oportunidad de nada, simplemente se la llevaron. Y hasta este momento, señores, estoy hablando de que eso fue hace más de 24 horas o casi 24 horas, mejor dicho. Bueno, hasta este momento no se sabe de Andreina González, pero la exigencia del régimen es que su esposo, que es el capitán retirado, José Díaz García, se entregue. Y entonces, si él se entrega, pues Andreina González será puesta en libertad. Fíjense, hace 7 meses fue detenida la esposa de Pimentel, que fue uno de los caídos con Óscar Pérez. Hace 7 meses. Esa mujer es madre de un niño pequeño, que es el hijo más pequeño, el hijo más chiquito de Pimentel. Bueno, y también la presión fue que esa señora iba a estar detenida hasta que Pimentel se entregara. Bueno, Pimentel se entregó y lo mataron. Las dos cosas pasaron. Pimentel está enterrado en el cementerio del Este y la esposa de Pimentel sigue presa en el SEBIN. Esas son las cosas que pasan, Henry Ramos, en momentos de elecciones y de fiesta electoral en Venezuela. Y esas son las cosas, ¿verdad?, que un
líder opositor debería decir, hablar claramente en Venezuela? Porque de lo que habla Henry Ramos, ¿verdad? Cuando reconoce que hay hambre, por ejemplo, en Venezuela, utiliza el hambre para decir, bueno, igual que el régimen, eso es otro de los parecidos y de las coincidencias. Dice, bueno, si no vas a votar, no vas a comer. Prácticamente eso fue lo que dijo el fin de semana. Vamos a escuchar el momento en que lo dijo. El ser humano tiene necesidad primero de comer que de votar, chicos, eso lo sabemos todos. Y si la gente tiene que hacer un mercado para conseguir una bolsa de harina precocida en este momento y a la vez tiene que validar, la gente primero va y resuelve el problema de la comida y después viene a validar. Eso es absolutamente obvio. O sea, que no pongas en contradicción, porque es verdad un ejemplo infeliz, que tú pongas en contradicción que son derechos antinómicos. No son derechos antinómicos, son derechos complementarios, pero tú tienes que satisfacer uno primero que el otro. Primero tienes que comer, porque si no comes te mueres y si te mueres no votas. Lo que hay que tratar también de hacerle ver a todas las personas es que si bien es cierto que es necesario, muy necesario primero comer que votar, porque si no comes te mueres y si te mueres no votas, que para poder comer en algún momento vas a tener que votar, porque si no votas y no cambias esto, vas a perder el derecho a comer. Ajá, el trabalengua no explica por quién es que la gente tiene que votar, porque también Nicolás Maduro dice que si no votan por él no hay bolsas de CLAP. Entonces hay que votar o por uno o por otro. O sea, la oferta de ambos es la misma. O votas por mí o te vas a morir de hambre. Esa es la oferta de los dos. Vamos a ir a un corte. No, me falta un dato importante. Otra consecuencia de la masacre del Junquito. Bueno, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque yo creo que los militares que de verdad tienen dignidad, conciencia, principios, deberían quedarse allá adentro. Pero no, las bajas militares, no solamente dentro de la Fuerza Armada, también las bajas en el CICPC, bueno, eso ha sido una desbandada. Eso no es que hay solicitudes masivas de baja, es desbandada que hay tanto en el CICPC por descontento con lo que ocurrió con Óscar Pérez como dentro de la Fuerza Armada. Bueno, tanto es así que el SEBIN es el que está manejando las solicitudes de baja del CICPC. O sea, si hay un funcionario del CICPC que quiere renunciar, bueno, el SEBIN lo investiga primero, le visita a su mamá, a su papá, a sus abuelos, al mejor estilo de Pablo Escobar. Bueno, acerca de las bajas militares, fíjense ese reportaje que saca el diario El Carabobeño, que habla de que los militares están durmiendo a las afueras de Seguros Horizontes para solicitar la baja. Bueno, hay un promedio, señores, de 140 solicitudes de documentos diarios que se presentan en las diferentes dependencias de la Fuerza Armada. Bueno, dicen los que entienden el tema militar que esto significa una pesadilla para el alto mando, porque los que quedan van a ser los cómplices directos, sin excusas, de la trampa que quieren montar con las elecciones. Eso es lo que dicen los analistas militares. Porque al paso que van en 2 meses, antes de las elecciones, va a haber un promedio de 4 a 5 mil bajas mensuales, es decir, serían como 10.000 bajas en promedio, de manera que la Fuerza Armada Nacional se quedaría sin oficiales subalternos. Entonces, ¿qué van a hacer los generales sin tropa? ¿Qué van a hacer los generales sin oficiales subalternos? Fíjense, ponme en pantalla bien la imagen, porque yo creo que la imagen del carabobeño es bien importante. Los profesionales que ya tienen familiares en el extranjero, bueno, piden el retiro y, bueno, la Fuerza Armada, por supuesto, les impone 1000 trabas. Le piden entonces solvencias diferentes para darle la baja, le piden, bueno, llenar el expediente y se los devuelven porque tiene errores siempre supuestamente, les piden presentarlo ante sus superiores, entonces después de eso vienen 4 entrevistas distintas, bueno, y mientras tanto la DGCIN los está investigando, les revisa las cuentas de teléfono, las cuentas de correo, las redes sociales, las cuentas bancarias, para ver si no reciben apoyo extranjero, bueno, quienes solventan todo esto firman las cauciones donde prácticamente se les amenaza, después de que les dan la baja, se les amenaza en caso de servir a intereses contra la nación. Eso lo ponen textualmente en lo que les hacen firmar. Y por último, se les recuerda que por ser reserva activa pueden ser objeto de juicio militar en cualquiera de sus modalidades. Es decir, que si te metes en lío, no es que vas a ir por unos tribunales civiles, sino que te van a enjuiciar en las cortes militares. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela, señores. De manera que, repito,
La masacre del Junquito está trayendo muchas consecuencias y aquí nosotros vamos a estar contando todos los días y recordando los muertos del Junquito, recordando la masacre, recordando lo que ocurrió, recordando que se habían entregado, recordando que habían dicho públicamente que se iban a entregar sin disparar y que las pruebas que existen es de una masacre por parte del régimen, no lo contrario. Hasta ahora no han sacado el gobierno ni una sola prueba de los argumentos de que eran terroristas, de que dispararon, etcétera, etcétera. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con María Corina Machado. Ya volvemos.